Vamos a trabajar el tema variación, valor máximo o mínimo. Una gráfica va a tener un valor máximo, más que todo en una parábola tiene un valor máximo o un valor mínimo. Pero ¿de qué va a depender eso? ¿O a qué se refiere un valor máximo? Es donde alcanza el mayor número o el valor más alto la gráfica. O un valor mínimo, ¿cuál es el mínimo valor que alcanza? Pero ello va a depender que si A es mayor a 0, entonces va a haber un valor mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gráfica, si A es mayor a 0, quiere decir que la parábola se abre hacia arriba. Entonces, si se abre hacia arriba, ya vamos a ver qué tipo de valor y va a tener un valor mínimo. Pero si A es menor a 0, es decir, negativa, que sea A, la parábola se abre hacia abajo. Entonces, veámoslo. Vamos a resolver el literal A. Para cada caso determina el intervalo donde se encuentran los valores de f de x. Literal A. Primero yo recomiendo que ustedes hagan la gráfica original y luego hagan los movimientos respectivos. La gráfica original de esta es x al cuadrado. Entonces hago mi tabla de valores para x al cuadrado y luego grafico, hago mi gráfica, que esta es la original. Luego h, que es el movimiento horizontal, y al salir de aquí sale positivo, quiere decir que esta la muevo 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. La gráfica que yo voy a estar observando es esta. Por lo tanto, me dice que cuál es su valor. ¿Qué valor voy a encontrar aquí? Un valor mínimo. ¿Por qué? Porque acá tiene una disminución, que es el valor menor que tiene la gráfica. Por lo tanto, es el valor mínimo. Se alcanza en x igual a 5. Cuando la parábola se abre hacia arriba, va a haber un valor mínimo. Y cuando la gráfica se abre hacia abajo, va a haber un valor máximo. Por lo tanto, aquí en esta hay un valor mínimo que es de 5. Ahora analicemos los intervalos de 2 a 6. De 2 se va hasta 9. Que aquí no lo vamos a observar. Si la ampliamos se lograría ver hasta el 9. Y en 6 se va hasta 1. Por lo tanto, además, f de 2 es igual a 9, que es el valor que adquiere aquí en y f de 6 su valor es 1. Es decir, que f de 2, aquí está, f de 2 es mayor que f de 6, porque f de 2 me dio 9 y f de 6, 1. Por lo tanto, f de 2 es mayor que f de 6. Entonces, lo más recomendable es que hagamos nuestra respectiva gráfica. Ver el literal C. En el literal C, ustedes observan que tenemos menos 3, factor de x menos 3 al cuadrado menos 1. Lo primero vamos a graficar la función que es la original. ¿Cuál sería la original? X al cuadrado, pero como tenemos este menos 3 sería menos 3x al cuadrado. Esa sería la función original. Hago mi tabla de valores y puedo graficar, hacer la gráfica original. De ella hago los respectivos movimientos. Como esta es la original, que yo supuestamente ya hice mi tabla de valores, este es h la voy a desplazar horizontalmente, como al salir menos 3 sale positivo, quiere decir que yo voy a recorrer 3 unidades, 1, 2, 3. Pero me dice que hay un k, y la k, que es este número, son los desplazamientos verticales, como es menos 1, entonces se va a ir hacia abajo menos una unidad. Por lo tanto, la gráfica que yo voy a utilizar es esta que tenemos acá, de color amarillo. Entonces, la gráfica que voy a estar utilizando es esta, es la que ustedes van a visualizar cuál es su máximo valor o su mínimo valor. ¿Dónde alcanza su máximo valor o su mínimo? Como aquí ustedes observan en esta gráfica amarilla, que lo que está haciendo es irse elevando y llega a un punto más alto, el punto más alto que lo puedo observar acá. ¿Y en dónde llega el punto más alto?
cuando x es igual a 3. Observe, x es igual a 3. Allí tiene su mayor elevación. Por lo tanto, dice aquí, entonces el valor máximo de f de x se alcanza en x igual a 3, que ya lo pudimos visualizar que es en esta parte. Además, como me da estos intervalos, 2 en 2 alcanza un valor de ¿cuánto? Vamos a ver, de menos 4. Aquí está, ¿ve? De menos 4 en y. Y en f de 5, que es el otro intervalo, en f de 5 va a llegar a menos 13, que aquí no se logra ver, pero si la ampliamos sí veríamos que llega hasta menos 3. Es decir, que f de 2, que es menos 4, es mayor que f de 5, porque f de 2 es menos 4 y f de 5 es menos 13. ¿Y quién es mayor? Menos 4. Por lo tanto, por eso es que escribimos acá. Cuando la parábola se abre hacia abajo, adquiere un valor máximo. Y cuando la parábola se abre hacia arriba, obtiene un valor mínimo. A ustedes les queda de tarea literal B y literal D. En el literal B, lo que pueden hacer es, escriben toda la función, hacen su tabla de valores y la van sustituyendo cuando x valga 1, cuando x valga menos 1, menos 2, 0 y 1. Y luego hacen su respectiva gráfica. En la D, la gráfica original sería x al cuadrado. Y luego de x al cuadrado sería un desplazamiento hacia la izquierda porque saldría el 2 negativo. Serían 2 desplazamientos hacia la izquierda y serían 3 en forma vertical. Y comprueban en estos intervalos cuáles son esos valores.